Vamos por todos lados donde volteemos, siempre vamos a ver lo que queremos ver. Sin embargo, el Señor quiere que veamos lo que con la mente de Cristo quiere que veamos nosotros. Y el énfasis de hoy, no soy oftalmólogo, ni es un énfasis en hablar de la vista, pero sí va a todo ir en una vertiente acerca de lo que vemos y escuchamos. Hoy quería compartir acerca de la parábola de los talentos. Sin embargo, es tan profunda, tan vasta la mezcla de cosas que hay ahí en esas parábolas que definitivamente tuve que hacer un arranque, un comienzo a través de versículos más sencillos, digeribles, un poquito más fácil. Todas las esposas o todos los que hay hombres, sé que hay varones que les gusta la cocina y fantástico, porque todos sabemos que existe la meta hoy en día de tener un alimento balanceado, no nada más comer. ¿Qué pasa si nada más comemos y no actuamos? No hay acción. A ver, doctor, ¿qué sucede cuando nada más comemos y no nos movemos? Bueno, entra la epidemia que existe de la obesidad hoy en día, pero no nada más ese es el problema, sino afecta a todo el cuerpo y afecta a toda la casa, afecta a toda la familia. Ese es un desenlace tremendo. Es como, tanto como el aspecto del alcohólico o del que siempre todo lo que hagamos va a repercutir. ¿En qué forma todo lo que hacemos y pensamos repercute en los más cercanos, en nuestro próximo, en nuestro prójimo? ¿Qué tanto afecta? ¿Qué tanto influye? En la iglesia nuestro deseo es que el Espíritu Santo trabaje de tal manera que podamos todos comer, alimentarnos, y alimento sólido, alimento que nos lleve a fortalecernos, un alimento nutritivo que se pueda reflejar en nuestro actuar. De nada sirve tener una cabeza grande y corazón pequeño. No podemos estar deformes. El énfasis que ha habido y que creo que es la identidad de esta congregación es que nuestro sustento es la palabra de Dios. No somos nosotros, no es la costumbre ni tradición, sino buscar, como el pueblo de la iglesia de Berea en el Nuevo Testamento, que venían los discípulos, predicaban y tenían soporte de todo, pero ellos, ¿qué hacían al final de toda la predicación? Iban a las Escrituras a ver si era cierto lo que les decían, o inclusive aumentar más su conocimiento, y no nada más se dejaban ir por lo que les decían. Acabamos de concluir hace 8 días, con la ayuda del Señor, una parte de Romanos, y Romanos es una receta alimenticia muy sólida, más que lo que sería el mole con todos sus condimentos. Hay alimentos muy pesados, pero si se comen bien, si se hacen bien, de veras que los disfruta uno y también fortalecen. Terminamos con Romanos, que es puro alimento muy sólido. Y en la palabra, con todo el alimento que hay ahí en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es alimento sólido. Sin embargo, hay versículos que son a veces más fáciles de entender que otros versículos. Creo que hasta nos saltamos los capítulos en la Biblia, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento, porque generan pereza en uno, nos duermen o nos espantan, o dice uno, ¿cómo es posible que exista esto en la palabra de Dios? Si leemos Jueces, tremendo, sangre por todos lados. Entonces, como si fuera la época de hoy en día. Pero entonces, la palabra del Señor, así como nos las han estado exponiendo, no deja margen, y ahí es donde entra el gran reto de la palabra de Dios, no deja margen a que nosotros digamos que estamos débiles o no actuamos bien porque el alimento es escaso o corriente. La iglesia no está para entretener. La iglesia no está para que salgamos saltando y brincando y sudando porque nos divertimos a todo dar. Pero si la iglesia
está, como la palabra del Señor lo ha diseñado, para equipar a los santos, para nutrir a los santos. Y de tal manera que nosotros, nutridos en la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo, pongamos en práctica, no nada más en conocimiento, sino que lo que estamos estudiando lo veamos de tal manera que va a resolver nuestras dudas, el cómo actuar. Aunque a veces se nos olvide, nunca es tarde para echarnos para atrás y decir, es que en la palabra del Señor decía esto, es que sí encuentro respuesta, es que a veces ya no tengo ni por qué preguntar si puedo o debo de hacer tal cosa, cuando realmente sabemos la respuesta porque estamos estudiando la palabra del Señor. Es nuestro deseo que el Señor nos guíe a que siempre hagamos énfasis en lo que la palabra del Señor nos enseña, porque vamos a ver por qué el Señor Jesucristo inclusive habló también a sus discípulos y también al pueblo en su corta estadía de 3 años y medio aquí en la tierra. Les habló muchas veces por parábolas, pero sin llegar a eso todavía, voy a irme a unos versículos que nos hablan acerca de: tenemos oídos y no oímos, tenemos vista y no vemos. Como que a veces se equivocara literalmente, si alguien hubiera un corrector de estilo en la escritura, como que se equivocaran los autores de la palabra del Señor o el Señor Jesucristo mismo cuando hablaba. Él tenía un lenguaje perfecto, tenía una sintaxis, una forma de hablar perfecta y clara. Cuando dice, el que tenga oídos, ¿qué dice? El que tenga oídos para oír. ¿No se les hace absurdo? ¿Algo así? El que tenga oídos para oír, pues ¿para qué otra cosa sirven los oídos? ¿Para qué otra cosa sirven los oídos? ¿Para acumular la cerilla y después no escuchar bien? Porque una cosa es el oído y otra es la oreja. Nada más la oreja sirve para los aretes bonitos que se cuelgan nuestras hermanas. Los oídos sirven para oír. ¡Qué descubrimiento! El hilo negro se descubrió. El que tenga oídos para oír, oiga. La palabra del Señor a veces es locura, es algo que a veces de veras hace reír o nos dice, no, esto es absurdo, no lo entiendo, o está raya en lo ridículo, raya en aquello que no vale la pena. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha dado la palabra de Dios y tenemos la libertad en nuestro país de tener no nada más una Biblia, sino muchas Biblias en la casa y comprar una variedad de Biblias que nos permitan entender y discernir la palabra del Señor. Los cursos de la tarde que hay de fundamentos firmes o de apologética o diferentes cursos o estudios que hacemos es precisamente para fortalecernos en la palabra del Señor. ¿Por qué tenemos la cena del Señor? Porque se nos olvida lo que hace el Señor. Haced memoria de mí. En verdad, lo que hemos visto en la primaria, en la secundaria, en la prepa o en estudios posteriores, ¿qué tanto recordamos? Yo con dificultad me acuerdo, porque si con trabajo sacaba 6, cuando existían los 6, ahora ya somos letras para que no se vean tan feo. Se nos olvida. Pero ¿qué es la manera mejor de retener lo que aprendemos? Practicándolo, ejercitándolo. No nada más memorizándolo, sino poniéndolo en práctica. En la medida en que tú obedezcas lo que aprendes, vas a seguir aprendiendo. En la medida en que tú desobedezcas o no obedezcamos lo que aprendemos, vamos a dejar de aprender. Es una fórmula muy lógica, muy sencilla en lo que sucede. Y la palabra del Señor aquí nos habla de todo ello. Miren, de lo que decía Job en Job capítulo 42, versículo 5. Job capítulo
42, versículo 5, un solo versículo. Después de tantos años, un hombre que tuvo todo y que Dios le dio tantas cosas, lo bendijo tanto, a Job capítulo 42, versículo 5. Es alguien que Dios lo bendijo tanto que Satanás se acerca a Dios y le dice: Él es muy bueno contigo, Él te alaba, te bendice, ayuda mucho, es muy buena persona, pero porque tiene todo, porque lo tienes consentido, porque le das todo lo que Él necesita, de tal manera que hasta sobreabunda y es grande lo que tiene. Dice: déjamelo en mis manos un ratito y vas a ver si no te empieza a maldecir. Y le dice el Señor, como soberano que es, como máxima autoridad de todo, Dios como máxima autoridad, le da permiso, le concede cierto permiso limitado. Dice: haz lo que quieras, pero no toques su vida. ¿Quién manda ahí? Dios. Satanás únicamente lo tenemos como una enseñanza profunda, y eso es materia de otro estudio grande. Pero Job entonces fue tocado. En un día perdió a sus hijos, en un día perdió sus cosas. No, hombre, su esposa tanto sufrió que hasta su esposa le dijo: mira, maldice el día que naciste. En lugar de ayudarle, nada más hasta la esposa le pone duro también ahí. Entonces sus amigos vienen y lo critican y pasa tantas cosas que al final, gracias a Dios, en la misericordia del Señor, Job se mantuvo firme. Se debilitó, porque en la carne, ¿quién va a soportar que su hijo se muera? ¿Quién va a soportar que perder todas las cosas que tiene? Sería dificilísimo soportarlo. Y entonces es ahí donde nos debilitamos y podemos renegar contra el Señor. Señor, no me des tanto de tal manera que me olvide de ti, ni muy poco de tal manera que te esté recriminando. Dame, como decía el apóstol Pablo, contentamiento con todo lo que tengo. Enséñame a ser feliz con lo que me das. Así es Job, como aceptó, recibió del Señor todo esto, y el Señor le dio después lo doble. Lo doble. Si tenía 1,000 vacas, 2,000 vacas. Tuvo hijos, doble de hijos. O sea, vemos como Job dice en el capítulo 42, versículo 5, en palabras resumidas, versículo 4 si queremos: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Hermanos, cuando venimos a escuchar la palabra del Señor, les recomiendo que escuchen el mensaje del domingo pasado, que estuvo muy profundo en resumir todo el capítulo y de Romanos que nos estuvieron enseñando. Por favor, escúchenlo nuevamente. Son pasajes que tenemos que estar escuchando constantemente por la profundidad de lo mismo, pero la enseñanza que tiene. El Señor quiere que tengamos esta relación personal con Él, de padre a hijo. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Le preguntamos al Señor cosas de nuestra vida? ¿Qué cosas le preguntamos? Si le pregunto a las jovencitas, ¿qué le preguntas? Espero que no me contesten: ay, es que yo le estoy preguntando siempre con quién me casaré. No, es válida esa pregunta, es válida, pero en su tiempo, en su momento, no desde que tienen 5 años. Pero si le preguntamos a un varón responsable de un hogar, ¿qué le preguntas al Señor? ¿Me correrán o no? ¿Me aumentarán el salario o no? O sea, ¿qué son las preguntas que le hacemos al Señor? Y el Señor quiere que de nuestro corazón salgan preguntas que nos hagan crecer, preguntas que nos hagan ver que Él no es un siervo en que le decimos todas las mañanas su tarea: llévame aquí, llévame allá, que todo vaya bien, que me dé la comida, y toda su tarea como si nosotros fuéramos los mayordomos y Él el siervo. Él quiere que nosotros preguntemos: Señor, ¿qué hay más en mí? ¿Qué hay en mi corazón escondido? ¿Qué hay cosas que no he perdonado a mis abuelos, a mis suegros, a mis tíos, a mis familiares? ¿Qué hay cosas que no he perdonado si abusaron de mí? ¿Qué hay cosas si es que hay en mi vida que no entiendo? Y pregúntale al Señor. Así como Juan se recostaba en su lecho y escuchaba el palpitar de su corazón, el discípulo amado, tú acércate al Señor.
acurrúcate en Él, como la gallina con sus polluelos cuando abre sus alas y las protege. Acércate al Señor y pregúntale. Y dice Job: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Enseñarás qué? ¿Meramente conocimiento? No, me enseñarás cosas que sí se retendrán en mi corazón, pero que me van a ayudar a tener una vida práctica, que pueda ayudarme a vivir los conflictos y retos que tiene mi vida. Versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él no quedó ciego. Job no quedó ciego. Los problemas lo habían cegado. ¿No es cierto que a veces nos quedamos cegados ante la multitud de situaciones adversas que hay en nuestras vidas? A veces ya no podemos ver lo que debemos ver. ¿Cuántas veces este refrán que dice haces tanto ruido con lo que dices que no me dejas oír? Haces tanto ruido con lo que haces que no me dejas oír lo que me dices. Y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Tus ojos ven al Señor? Jovencitas, jovencitos, jovencitas, todos. ¿Nuestros ojos ven al Señor? ¿O nada más lo vemos con ojo de dinero, ojo de pan, ojo de carro, ojo de satisfactores materiales? ¿Cómo vemos al Señor? ¿Qué le preguntamos y nos enseña? ¿Qué? Como dice aquí: de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Vamos a Hebreos 11:1. Bueno, primeramente yo creo vamos a tener que meditar en lo que dice Romanos 8:24. Romanos 8:24, versículos muy conocidos que siempre estamos recordándonos entre todos nosotros. Romanos 8:24 dice el apóstol Pablo: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Se dan cuenta eso de ver? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra del Señor acerca de ver eso de que mis ojos ahora te ven, Señor? Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Verdad que estamos locos los cristianos? ¿No suena a locura todo esto que dice la palabra del Señor? Por eso dice, en la mañana alguien mencionaba en la cena del Señor que por eso hablan que es locura a los que creemos y los que vemos al Señor. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Vemos lo que no se ve? Como dicen, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No dijo eso. Pero él quiso ver, no le creía al Señor. Nada más que lo han resumido en esa forma. Ver lo que no se ve. Ver lo que no se ve. ¡Qué locura! Solo el Espíritu Santo nos puede hacer entender que lo que no se ve es lo que debemos ver.
No está equivocada la palabra del Señor, no es locura, no se equivocaron los autores guiados por el Espíritu Santo. Es exactamente el reto que tenemos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que vemos es temporal, la materia se transforma, no se destruye, todo viene a ser una transformación, un desgaste, todo cambia. Todo eso es temporal, pero lo que no se ve, eso es eterno. Estamos aquí, nos reunimos cada vez en la iglesia para poder aprender a ver lo que no se ve. Y dice Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? Algo que nosotros nos aprendemos de memoria, algo que nosotros estamos viviendo a diario, a diario, a diario. ¿Cuántas cosas son de fe de lo que hacemos? El levantarnos en el día, el salir, aunque te hayan dicho que en tu horóscopo que ese día no debes salir, que porque te puede pasar algo, es pecado que tú escuches esas cosas porque únicamente te engañan y te confunden. Tú vas a salir confiado en el Señor porque tu vida depende del Señor y no depende de ninguna cosa satánica como son los horóscopos. Es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve, de lo que no se ve, de lo que no podemos ver con estos ojos. Eso es lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros, esa fe que nos permita que aunque no lo tengamos en puerta, que aunque no lo tengamos en vista, que aunque no tengamos algo preciso, nosotros podamos creer que el Señor lo va a proveer, lo va a dar. Está ahí el Señor, está ahí el Señor. No se ve, no se ve. Definitivamente en el versículo 7, vean cómo va cambiando. Vean cómo va cambiando el autor de Hebreos 11. Va dando un giro. Primero decimos que la fe es la certeza de lo que la convicción de lo que no se ve. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé recibió una orden del Señor de hacer algo que nunca había visto en su vida. Nunca había visto llover, nunca había visto el mar, nunca menos había visto un barco. Nunca. No existía en la época de Noé ni la lluvia, ni el lago, nada absolutamente. Dios prometió a Noé que vería llover cuando él nunca había visto que había llovido. Que Dios te pidiera cosas que tú nunca has visto. ¿La harías? ¿Lo harías? Yo creo que no. Porque estamos acostumbrados a que pruebas, o sea, algo que me haga sentirme seguro. Aviéntate. No nos va a pedir el Señor muchas cosas de esas, no nos imaginemos tipo película, pero si nos dice, aviéntate a un precipicio, ¿lo harían? Si el Señor lo dijera, ¿lo haríamos? Ay, Señor, estás jugando, no, ¿verdad que no es cierto? ¿Verdad que no? ¿Cómo? ¿Dónde están mis paracaídas? ¿En dónde voy a caer? Miren, cuando pide algo el Señor, es porque sabe que se puede hacer. Y es porque sabe que lo necesitas hacer para poder creer. Noé, junto con su familia, imagínense todo lo que sus hijos pensaron de Noé, su esposa, sus hijos. Mi papá está loco. Miren qué barcote está construyendo. Ni siquiera tenía planos. Por eso dicen que
El arca de Noé, el Titanic fue construido por ingenieros profesionales. ¿Y qué pasó? En el primer viaje, ¡pum! Y el arca fue construida por un novato que no tenía ni idea de lo que hacía. Y flotó. Posiblemente sus restos todavía estén ahí en un monte en Turquía. Hermanos, su familia de Noé, criticando a Noé, estás haciendo una locura, papá. Todos se ríen de nosotros. Mira, todos alrededor se ríen de nosotros, que estamos locos. Pero ahí estaban ayudándole a papá. Termina de construir el arca. Y por la grandeza y la soberanía de Dios hace que todos los animales, en la autoridad que tiene el Señor sobre su creación, van todos los animales caminando por parejas. Porque el Señor puede hacer hablar un burro, el Señor puede hacer que, como le decía, vayan y busquen un pez para que ahí adentro hay un denario y paguen sus impuestos. El Señor sí tiene el control de todo, porque Él hizo todo. Él hizo posible que todos los animales fueran, se metieran al arca y le dicen: súbanse ustedes. Y ahí van todos, otra vez caminando. Un barco que no saben ni qué, para qué existe, ni para qué. Vamos, ya lo hicimos, ya se metieron todos. Ahora vamos a estar aquí calladitos. ¿Ahora qué hacemos? Papá, estás loco. Pero él veía lo que no se veía. Noé veía lo que no se veía. Y de repente empiezan a escuchar ¡pup! La gran inundación, un parteaguas en la naturaleza de nuestro mundo. Fíjense, entonces, la fe es la convicción de lo que no se ve. Noé, en el versículo 7, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Por lo tanto, él hizo algo que no lo veía, pero sí lo veía. Oiga, hermanos, usted compite con Cantinflas. ¿Cierto? No estoy compitiendo con Cantinflas un poco. Pues no compito con Cantinflas. La palabra del Señor nos dice que él veía lo que no se veía. Noé veía lo que no se veía. Vayamos a otro versículo que dice también acerca de lo que el Señor estaba haciendo. Hablamos ahora de Moisés. Primero Noé, vemos cómo el Señor está trabajando y cómo le está enseñando todo acerca de lo que es lo que no se ve. Luego dice en el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Veían lo que no se veía. Versículo 12: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vemos claramente cómo también Abraham, Sara, todos ellos vieron lo que no se veía. Ya viejo, su esposa ya no era fértil, sin embargo les dice el Señor: todavía vas a tener un hijo, y siguen en ese estado de fe. Versículo 13, viene ahora: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo. ¿Ven cómo hay cambios? Hebreos 1, la convicción de lo que no se ve. Versículo 7, Noé, cosas que no se veían. Versículo 13, mirándolo de lejos.
todos ellos mirando de lejos podían contemplar lo que el Señor les había prometido, que aunque no lo vivían en ese momento, veían de lejos, mirándolo de lejos. O sea, como que se empieza a caer, no sé, la escama o la catarata o qué pueda nublar la vista de uno, pero como que se empieza a despejar la vista y todo lo que no veían, como que empiezan ahora a mirar de lejos más cosas que Dios está enseñando. Versículo 3, mirándolo de lejos. Es algo que el Señor está usando. Vayámonos hasta el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto. ¿Quién dejó a Egipto? Miren, ya vimos que Noé vio lo que nunca había visto, llover. Dios se lo había prometido. Abraham le había prometido un hijo cuando realmente él era un hombre viejo y su mujer ya también vieja, y sin embargo les dio. Ahora Moisés, Dios le había prometido a Moisés cuidarlo, protegerlo. Moisés había recibido esa promesa y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿cómo qué? Conste que no soy Cantinflas, ni tampoco soy de Hollywood. Se sostuvo como ¿quién? Como viendo. ¿Han visto a un invisible? ¿Han visto un invisible? En las películas sí. Se viste y ahí queda todo. Aquí se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tenía que confiar en que Dios lo habría de cuidar. Por eso lo sacó, se lo llevó. Por eso tuvo que salir de Egipto. Él quería resolver las cosas a su manera. Él pensaba que por ser un buen líder, por tener una buena educación, por tener todo lo necesario, iba a salvar y proteger a su pueblo. Por eso mató a un egipcio, porque le estaba pegando a un judío. Ya vio que se complicaron las cosas porque no está en nuestra forma resolver las situaciones, sino a la manera de Dios. Sin embargo, Moisés salió confiando en que el Señor habría de protegerlo y se sostuvo como viendo al invisible. No se ve las cosas que no se veían, mirando de lejos y ahora viendo al invisible, viendo al invisible. ¿Hay contraste en todo ello? ¿Va cambiando? Nos va ayudando a entender que cuando dice el Señor, aprende a ver lo que no se ve, tiene un proceso en que se tiene que desarrollar nuestra fe y tener la mente de Cristo, conocer todo lo que se ha estado enseñando en la palabra del Señor aquí en la escuela dominical, en los mensajes, en todos los cursos, en todo el énfasis que hay de acudir a la palabra de Dios, para que a través de conocer la palabra de Dios seamos obedientes, santos, serviciales al Señor, y de esa manera se nos retenga todo lo que aprendemos y podamos estar aprendiendo a ver lo que no se ve. Miren lo que dice en el capítulo 12, versículo 2. Terminamos como viendo al invisible. Y en el versículo 2 del capítulo 12, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. ¿Se puede ver Jesús? ¿Se puede ver a Jesús? Es espíritu. En el tiempo que estuvo aquí como Dios humanado, sí se le vio. Llegaron los pastores, vinieron los reyes, bueno, pues, y ahí estaba Dios humanado en la persona del Señor Jesucristo. Un niño envuelto en pañales, llorando y cuidado por su papá y su mamá. Obviamente los dos padres adoptivos de él. Pero María lo tuvo en su vientre. Ese himno que entonamos a veces, que en forma poética nos dice que María, al tener al Señor Jesús aquí, ella al tener a su bebé aquí, le dio un beso, le daba un beso, como toda la madre a sus hijos.
Y dice el himno en su poesía: María besó el rostro de Dios. Qué hermosa forma de demostrarnos la grandeza del Señor. Y entonces ahí está el Señor Jesucristo, y nosotros sí podemos ver al Señor Jesús. Y dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Y para qué poner los ojos en algo que no se ve? Por supuesto que sí se ve el Señor Jesús, que lo ves no a la manera en que tú. ¿Cuántos odian al Señor Jesucristo porque su papá se murió, su mamá se murió, porque tuvieron un accidente, porque no tienen trabajo? Y odian al Señor Jesús porque todo lo que les ha pasado es adverso. Ni me hablen de Dios, porque Dios no existe, Dios es malo. Miren cómo está todo. Tengo primos que nacieron en un hogar cristiano, que conocían de la palabra de Dios, que un día dijeron: creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hasta se bautizaron y sirvieron y dieron clases de escuela dominical, pero trabajaron, se fueron a la universidad, jóvenes de éxito, pero perdidos. Y dicen que no, que existe ahora el Señor Jesús. Ellos no ven al Señor Jesús porque ahora están absortos en lo que ven, en las cosas temporales, pasajeras. ¿Vemos lo que no se ve? Cuando nos hablamos entre nosotros, cuando nos abrazamos, cuando nos besamos, cuando nos animamos unos a otros, ¿vemos lo que no se ve? El Señor quiere que podamos experimentar aquello que no se ve, pero que podemos ver con los ojos del Señor, que podemos ver con lo que el Señor nos está enseñando. Hermanos, en este sentir del énfasis de aprender a ver lo que no se ve, quisiera que ahora entendiéramos lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos cuando el Señor les quiere hablar en parábolas, cuando el Señor Jesucristo quiere que todos entendamos lo que realmente Él quiere enseñarles. Miren lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo capítulo 13, versículo 13. Hermanos, hago un paréntesis en cuanto a la ventaja que tiene, y ahí sí, ojalá y visualicemos lo que representa si estamos más ordenados, si nos mantenemos en aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la iglesia juntos, en la cena del Señor, con participación, atentos, se nos va muy rápido el tiempo y disfrutamos la cena del Señor en adoración al Señor. Luego viene un receso en el cual nos saludamos, comemos y todo, pero si mantenemos un orden en ese receso y no se nos prolonga tanto, podemos saludar y aprovechar al máximo ello y comenzar nuestra predicación más temprano, y luego terminaremos más temprano y también tendremos oportunidad de seguir platicando o ir a casa más cómodos. O sea, visualicemos cosas que ahorita no lo vemos porque hay a veces desorden, pero si hay orden y disciplina, vamos a poder ver mejores las cosas y aprovechar más todo. Mateo capítulo 13, versículo 13. Dice así, desde el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas o metáforas o alegorías? Dice, él respondiendo, el Señor Jesucristo respondiendo les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaac, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha engordado, y con los oídos oyen pesadamente. Ay, me imagino ahí las orejas del elefante, ¿no? Grandototas, pesadas nuestras, o tenemos tanta cerilla ahí que no oímos lo que, y solo la palabra del Señor puede limpiar nuestros oídos de cerilla de pecado, de distracciones, de cosas vanas que escuchamos. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Otra vez, como si estuviera mal escrito. Otra vez nos dirían en la clase de gramática o de literatura o de poesía, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se hace este énfasis para que no vean con los ojos y oigan con los oídos? Porque el Señor quiere que de veras usemos estos ojos. El Señor quiere que de veras nuestros oídos oigan lo que conviene. Pero si estás escuchando telenovelas, si estás escuchando puros chismes, si estás escuchando puras cosas, únicamente se te meten cosas podridas a tu mente y lo único que reflejas es pura angustia y pura tristeza. ¿Qué es lo que escuchas y ves? Le decían a Lisette sus compañeros de trabajo, a ver Lisette, ¿tú por qué no dices malas palabras? Como aquí en México, ya está en la televisión o en cosas así, mencionan una palabra del nombre de un animal. Para todo lo están mencionando. Y le decían a Lisette, ¿por qué no mencionas tú todas esas palabras? Pues si forman parte del argote, que se vean que eres joven, actual, moderna. Y Lisette mujer. Y les decía, ellas en pocas palabras así, bueno, ¿y para qué mencionar palabras que ni dicen nada, ni tienen un significado? Ocupan mi tiempo, gasto saliva, no tienen nada que decir y nada más demuestran que nada más hablo por hablar. Y se quedan todas sus compañeras. Ya Lisette se va, así nos los platicó, y de repente los compañeros ahí del restaurante donde trabaja como mesera se quedaron por allí, empezaron a discutir, tuvieron su pequeño debate. Y de repente ya se acercan a Lisette y le dicen, fíjate que hemos concluido que sí, verdaderamente no vale la pena estar mencionando esas palabras porque aparte nos dan una mala imagen. Y bueno, ya empezaron todo. Dice, tienes razón, vamos a empezar a hablar cosas que de veras demuestren que usamos bien nuestra saliva y nuestro conocimiento que tenemos del idioma. Concluyeron que no era bueno nada más estar mencionando las palabras. Y aquí está chido, está esto, no sé qué tantas cosas que no aparecen en la Real Academia Española, pero puras cosas a veces vanas, y más cuando usan groserías. Para todo el nombre de ese animal noble, fuerte, que sirve para labrar la tierra. Ojalá y respetaran a ese animal, porque ese animal les da de comer. Por eso la palabra nos enseña a que todo lo que escuchemos tenga efecto en nuestra vida, que las palabras que salgan de nosotros, lejos de corrompernos, puedan traer cosas de bendición y grandes. Por eso aquí menciona todo esto, porque el Señor les hablaba por parábolas. Y hermanos, quiero que, si Dios lo permite, el próximo domingo entrar a este énfasis de las parábolas y mencionar las parábolas de los talentos, que es una parábola muy rica le precede la parábola de las 10 vírgenes, que también tiene otras enseñanzas. Y todas las parábolas, ¿saben por qué son así? Porque precisamente, como Dios les decía, al Señor Jesucristo le explicaba a sus discípulos, ustedes como cristianos sí entienden este lenguaje, ustedes sí pueden entender, para ustedes el Espíritu Santo sí les revela lo que quiere hacerles entender en estas parábolas, pero a los de afuera les es difícil.
Si a nosotros como cristianos a veces se nos es difícil entender o escuchar o poner atención o contemplar o memorizar algo de la palabra que sí entendemos, al no cristiano, cuando escuchan estas palabras, híjole, está bien aburrido, mira, mencionan y dicen que ojos para ver y oídos para oír, se les hace más difícil, pero la misericordia de Dios está ahí. ¿Saben por qué? Porque la misericordia de Dios dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Ahora, esto no es para intimidarte y decir, no, pues ya no voy a la iglesia, porque mientras más sepa de la palabra del Señor, más me va a exigir el Señor, más condenación tengo si no obedezco al Señor. Así es que no es nuestro deseo vaciar la iglesia poniendo miedo a que, sino al contrario, para ver lo que no se ve, vengamos y escuchemos la palabra del Señor y el Señor nos pueda exigir y demandar más y usarnos más. Qué dicha que el Señor nos pueda usar más, porque mucho nos ha dado y mucho nos demandará. Los animo a que sí nos acerquemos al Señor y no tengamos miedo de que el Señor nos juzgue y nos exija de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo. Por eso decimos que muchos aquí sí son bebés recién nacidos, otros ya son niños, otros ya son adolescentes, otros son adultos, otros ya son muy adultos y otros ya son muy adultos y están en la tercera edad aprendiendo de la palabra del Señor, y mucho se le demandará porque mucho se le ha dado. El Señor sí quiere que estemos aprendiendo y por lo tanto el Señor tiene misericordia de mucha gente que está envuelta en su egoísmo, viviendo el hoy nada más, para mí y para todos mis satisfactores, que hemos de ver lo que menciona la parábola de los talentos en uno de sus personajes. El Señor quiere que nosotros de veras sí vamos a ser juzgados por lo que recibimos y no practicamos, por lo que recibimos y no fue coherente con nuestra vida. El Señor nos va a juzgar y en su misericordia a otros ni siquiera entienden, ni siquiera van a entender lo que dice la palabra de Dios, ni siquiera hasta les va a dar infección en los oídos el escuchar la palabra de Dios, porque realmente el Señor los va a juzgar a ellos por su dureza de corazón, su cerrazón. Pero, hermanos, veamos lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, y nada más leo estos versículos porque esta es la tarea para que si algunos quieren adelantarse a meditar en estas parábolas que requieren estudio, que requieren profundidad, que requieren interpretar qué quiere decir este personaje, por qué a este personaje le dieron monedas para poder trabajar, porque a otros les dieron minas, porque a otros les exigió y a otros les demandó y a otros no. Estas cosas ojalá y pudieran ser. Eso es una introducción a lo que, si el Señor nos permite, el próximo domingo estaremos viendo con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, revelándonos todo lo que aquí dice. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Estas nada más serán lecturas para que podamos ir saboreando lo que dice. Aquí en el capítulo 25, versículo 1, tiene las parábolas de las 10 vírgenes, unas que se quedaron dormidas, otras que estaban despiertas, otras que estaban muy atentas, y ahí entramos a una lección muy bonita de las palabras de las 10 vírgenes. Pero el versículo 14 dice de la palabra de los talentos: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento nada más, dijo: Señor, te conocía. Fíjense nada más qué forma de dirigirse a su amo. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué contraste con todo esto, ¿no? Lucas capítulo 12, versículo 35. Y los dejo con estos versículos como un saboreo de lo que viene. Pero hermanos, no se espanten, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender, y por eso qué bueno que las cosas no son tan sencillas como nada más cuando prendemos la tele y la tele piensa por nosotros. ¿No es cierto que la tele piensa por nosotros? ¿Quién se tiene que esforzar a entender? Ya lo hicieron, otros pensaron por nosotros. Aquí sí hay que pensar, aquí sí hay que buscar en el Señor que nos enseñe qué es lo que quiere decirnos. Lucas capítulo 12, versículo 35. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Esto nos liga a la palabra de las 10 vírgenes. Versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare velando, felices, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas capítulo 16, versículo 1. Lucas capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos. Fíjense cómo cambian. Las parábolas no necesariamente aquí son las mismas, aunque se refieren en un solo tema. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él ¿como quién? Como aquel que tiene tarjeta de crédito, ¿no? Como loco compra, aunque no sabe que no puede pagar. O sea, que el que disipa la lana, el que es disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. O sea, se había acostumbrado a un buen trabajo. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban todos en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80.
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y aquí hay versículos que como que se contradicen, como que nos dejan en una situación de qué quiere decir en todo esto. Pero vean lo que dice el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, aquí sigue otra enseñanza cerca del mendigo y todo lo que se refiere al rico y a Lázaro. Pero vamos al capítulo, en el mismo capítulo 19, en el capítulo 19, versículos 12 al 27. Con este termino. Y esta parábola no es la misma, pero tiene enseñanzas semejantes a la de los talentos. Dice así: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre vosotros, no sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales se había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. El otro la enterró en la tierra, este la puso en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué? Pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo le hubiera recibido los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, él tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Qué tal, hermanos? Hay mucho que aprender. Con Romanos hemos visto profundidades de la palabra del Señor. Y si le seguimos rascando en la Biblia, por eso decimos que aún tuviéramos 100 años estudiando la Biblia, no terminaríamos. Pero Dios nos permite estudiar aquello que nos hace falta en lo individual, como mexicanos, como coajimalpenses y en nuestras zonas de influencia y de trabajo. Que el Señor nos ayude, porque sí tiene un menú especial dedicado con mucho trabajo para cada uno de nosotros, de tal manera que ni engordemos ni enflaquemos, y que estemos muy prácticos para darle buenas cuentas al Señor. Aprendamos a ver lo que no se ve. Por eso cuando estamos aquí en la iglesia, aunque vean que uno se duerme, aunque vean que haya calor, aunque haya ruido de fierros viejos que se vendan y todas estas cosas, aprendamos a oír lo que debemos oír y a ver lo que debemos ver. Gracias al Señor por este tiempo juntos.